Bienvenidos al ISCOP Project. Hoy nos adentramos en uno de los lanzamientos más significativos del ecosistema open source de inteligencia artificial, MIMO V2 Flash de Xiaomi. Este modelo, liberado en diciembre de 2025 bajo licencia MIT, marca la entrada definitiva de Xiaomi en el territorio de los modelos de lenguaje de frontera. Con 309.000 millones de parámetros totales, pero solo 15.000 millones activos durante cada inferencia, MIMO V2 Flash representa un cambio de paradigma en cómo pensamos sobre eficiencia y capacidad en modelos de lenguaje. El modelo está diseñado específicamente para razonamiento rápido y workflows agénticos, áreas donde la velocidad de respuesta es crítica. Ya está disponible en Hugging Face y en Xiaomi MIMO Studio, su plataforma de pruebas tipo ChatGPT. Pero antes de explorar sus innovaciones técnicas, debemos entender el problema fundamental que intenta resolver. Los modelos de lenguaje tradicionales enfrentan un dilema fundamental que ha definido la evolución del campo durante años. En arquitecturas densas como GPT-3 o LLaMA, absolutamente todos los parámetros del modelo participan en el procesamiento de cada token. Esto significa que si escalamos un modelo de 7.000 millones a 70.000 millones de parámetros, los costos computacionales crecen proporcionalmente. GPT-4, según estimaciones de la industria, costó más de $100 millones solo en entrenamiento. La latencia de inferencia también crece linealmente con el tamaño. Esto ha creado una barrera económica que excluye a empresas pequeñas y medianas del acceso a modelos de frontera. El dilema parecía inevitable: o tienes más capacidad y pagas el precio, o mantienes costos bajos pero sacrificas rendimiento. La pregunta crítica era si existía alguna forma de desacoplar el tamaño del modelo del cómputo requerido. La respuesta vino de una idea que se remonta a 1991. La arquitectura Mixture of Experts tiene raíces sorprendentemente antiguas. En 1991, Jacobs y colaboradores publicaron Adaptive Mixture of Local Experts, sentando las bases conceptuales que hoy transforman los modelos de lenguaje. La idea central es elegantemente simple. En lugar de usar una red neuronal monolítica donde todos los parámetros procesan cada entrada, dividimos el trabajo entre múltiples subredes especializadas llamadas expertos. Cada experto se entrena para manejar un subconjunto específico del espacio de entrada. Un componente crítico llamado router o gate decide qué expertos activar para cada input específico. El insight revolucionario es que para cualquier entrada dada, solo necesitamos una fracción de los expertos. Es análogo a cómo funciona el cerebro humano, no activamos todas las neuronas para cada pensamiento. El resultado es que podemos escalar la capacidad total del modelo, representada por el número total de parámetros, sin escalar proporcionalmente el cómputo, que depende solo de los parámetros activos. El router es argumentablemente el componente más crítico de cualquier sistema Mixture of Experts. Su funcionamiento determina la eficiencia y el rendimiento de todo el modelo. Técnicamente, el router recibe la representación vectorial de cada token y produce un score para cada experto disponible. Estos scores se transforman mediante una función softmax para obtener una distribución de probabilidad. El mecanismo más común es el routing top K, donde seleccionamos los K expertos con mayor probabilidad. Por ejemplo, en un modelo con 8 expertos y top 2, solo 2 expertos procesan cada token. Los pesos del router determinan cómo combinar las salidas de los expertos seleccionados. MIMO V2 Flash implementa routing dinámico con optimizaciones específicas para estabilidad. Un desafío fundamental es el balanceo de carga. Si el router aprende a enviar todos los tokens a los mismos expertos, perdemos los beneficios de la arquitectura. Por eso se utilizan los functions auxiliares que penalizan distribuciones desbalanceadas. Veamos ahora las especificaciones técnicas concretas de MIMO V2 Flash. El modelo cuenta con 309.000 millones de parámetros totales, una cifra impresionante que lo posiciona entre los modelos más grandes del ecosistema open source. Sin embargo, solo 15.000 millones de parámetros se activan durante cada inferencia. Esta ratio de aproximadamente 4,85% entre activos y totales es clave para entender su eficiencia. El contexto nativo de entrenamiento es de 32.000 tokens, pero el modelo escala hasta 256.000 tokens, lo que permite procesar documentos extensos y conversaciones largas. La inferencia utiliza precisión mixta FP8, optimizando uso de memoria y throughput en GPUs moderna. La arquitectura base es un transformer decoder-only, con las capas feed-forward reemplazadas por capas MOE. Pero la verdadera innovación de MIMO no está solo en el MOE básico, sino en su arquitectura híbrida de atención que veremos a continuación.
La innovación arquitectural central de MIMO V2 Flash es su sistema híbrido de atención que combina dos mecanismos complementarios. Por un lado, Sliding Window Attention o SWA, atención de ventana deslizante que procesa solo tokens cercanos. Por otro, Global Attention o GA, que mantiene acceso a toda la secuencia. La configuración específica utiliza una ratio de 5, 1. Cada 5 capas de SWA son seguidas por una capa de Global Attention. El modelo se organiza en bloques híbridos de m igual a 8 unidades, donde cada bloque contiene n igual a 5 capas SWA más una capa GA. Lo particularmente audaz es el tamaño de ventana. Solo 128 tokens para las capas SWA, una cifra agresivamente pequeña comparada con otros modelos. Esta configuración reduce dramáticamente el almacenamiento del KV cache mientras mantiene la capacidad de modelar dependencias de largo alcance a través de las capas GA periódicas. El modelo incorpora una Attention Sync bias aprendible para compensar la ventana reducida. Para entender el impacto de Sliding Window Attention, necesitamos revisar la complejidad computacional de la atención estándar. En Self-Attention tradicional, cada token debe atender a todos los demás tokens, resultando en complejidad cuadrática o de n al cuadrado, donde n es la longitud de la secuencia. Para una secuencia de 100.000 tokens, esto significa 10.000 millones de operaciones solo en atención. SWA transforma esta complejidad a O de n por W, donde W es el tamaño de la ventana. Con una ventana de 128 tokens, esa misma secuencia de 100.000 tokens requiere solo 8 millones de operaciones, una reducción de aproximadamente 781 veces. El impacto en memoria es igualmente dramático. El KV cache, que almacena representaciones intermedias para generación autoregresiva, se reduce casi 6 veces. Esto mejora sustancialmente el time to first token en contextos largos y permite procesar secuencias de 256.000 tokens sin exceder la memoria de GPUs moderna. Con una ventana de solo 128 tokens, surge una pregunta obvia. ¿Cómo mantiene el modelo coherencia sobre contextos largos? La respuesta está en el mecanismo de Attention Sync Bias. El concepto de Attention Syncs proviene de la observación de que ciertos tokens, típicamente los primeros de la secuencia, tienden a acumular atención desproporcionada incluso cuando no son semánticamente relevantes. MIMO convierte esta observación en una característica deliberada del diseño. El modelo incorpora vías aprendibles que se añaden a los scores de atención, permitiendo que información crítica fluya a través de capas SWA hacia tokens específicos que actúan como reservorios de información. Combinado con las capas de Global Attention que aparecen cada 6 capas, el modelo puede mantener información de largo alcance mientras procesa eficientemente tokens locales. Es como tener notas adhesivas estratégicas en un documento largo que preservan información clave mientras lees secuencialmente. La segunda innovación fundamental de MIMO V2 Flash es su módulo de Multi-Token Prediction o MTP. Los modelos de lenguaje tradicionales operan bajo el paradigma de Next Token Prediction o NTP. Cada forward pass predice un único token siguiente. Este proceso inherentemente secuencial limita la velocidad de generación. MTP cambia esta dinámica, permitiendo predecir múltiples tokens simultáneamente. MIMO V2 Flash integra nativamente un módulo MTP de 3 capas, diseñado desde cero como parte de la arquitectura, no como un añadido posterior. Cada bloque MTP contiene solo 33.000 millones de parámetros, manteniéndolo computacionalmente ligero. Crucialmente, estos bloques usan FFN densos en lugar de MoE y SWA en lugar de Global Attention, decisiones de diseño que minimizan el overhead. El resultado es la habilitación de Self-Speculative Decoding, donde el modelo genera drafts de múltiples tokens que luego verifica, triplicando efectivamente la velocidad de generación. Los números de rendimiento de MIMO V2 Flash son impresionantes cuando se contextualizan. Con SGLang optimizado, el modelo alcanza 150 tokens por segundo, una velocidad que reportadamente supera a alternativas populares como Douba, DeepSeek y Yuanbao. Pero la métrica más significativa es económica. El costo de inferencia se estima en aproximadamente 2,5% de modelos cerrados comparables. En términos de pricing de API, Xiaomi ofrece acceso a $0, $1 por millón de tokens de entrada y $0, $3 por millón de tokens de salida. Esto representa un descuento de aproximadamente 97% comparado con APIs de modelos cerrados de capacidad similar. Durante el lanzamiento, Xiaomi ofreció un periodo de prueba gratuito. Esta combinación de velocidad y economía posiciona a MIMO como una opción particularmente atractiva para desarrolladores independientes y startups que necesitan capacidades de frontera sin presupuestos de Fortune 500.
El preentrenamiento de MimoV2 Flash representa una inversión masiva en capacidad base. El dataset de entrenamiento comprende 27 trillones de tokens, una de las colecciones más grandes utilizadas para modelos open source hasta la fecha. El entrenamiento utilizó precisión mixta FP8, una técnica que permite reducir significativamente los requisitos de memoria y acelerar el cómputo sin sacrificar calidad de manera perceptible. La longitud de secuencia nativa durante el entrenamiento fue de 32.000 tokens, con escalamiento posterior hasta 256.000 tokens mediante técnicas de extensión de contexto. El Canoulet Cutoff, es decir, la fecha hasta la cual el modelo tiene información del mundo, es diciembre de 2024. Xiaomi no ha revelado detalles completos sobre la composición del dataset o la infraestructura exacta utilizada, pero la escala sugiere una inversión sustancial en recursos de cómputo distribuido. Este pre-training establece la base sobre la cual las técnicas de post-training construyen capacidades especializadas. Si el pre-training proporciona la base de conocimiento del modelo, el post-training es donde ese conocimiento se transforma en capacidades prácticas excepcionales. MimoV2 Flash emplea un paradigma de post-training particularmente sofisticado que va mucho más allá del fine tuning convencional. El objetivo explícito es maximizar las capacidades de razonamiento y comportamiento agéntico del modelo. El approach se sustenta en dos pilares fundamentales. El primero es MOPT, Multi-Teacher On Policy Distillation, una técnica novedosa que reimagina la destilación de conocimiento. El segundo es Reinforcement Learning agéntico a escala masiva, entrenando al modelo en entornos reales de software engineering. Los resultados hablan por sí mismos. Mimo alcanza rendimiento state of the art en benchmarks de agentes de código, superando modelos open source anteriores y rivalizando con los mejores modelos cerrados. Exploremos cada pilar en detalle. Multi-Teacher On Policy Distillation representa una reformulación fundamental de cómo pensamos sobre transferencia de conocimiento entre modelos. La destilación tradicional típicamente involucra un modelo maestro grande transfiriendo conocimiento a un estudiante más pequeño mediante datasets de outputs pregenerados. MOPT opera de manera radicalmente diferente. Primero, utiliza múltiples modelos maestros, cada uno especializado en un dominio específico. Uno puede ser experto en código, otro en razonamiento matemático, otro en diálogo. Segundo, la supervisión es densa, ocurriendo a nivel de cada token individual en lugar de solo al final de secuencias completas. Tercero, y crucialmente, es on policy. El modelo estudiante aprende de respuestas que él mismo genera, no de un dataset fijo del maestro. Los rewards se derivan de la divergencia entre la distribución del estudiante y las distribuciones de los maestros relevantes. Esta formulación elimina el exposure bias y produce gradientes más pequeños y estables. Comparemos sistemáticamente MOPT con destilación convencional para entender sus ventajas. En destilación tradicional, el feedback esparce, típicamente una señal de calidad al final de cada secuencia completa. MOPT proporciona supervisión rica en cada posición de token, permitiendo correcciones más granulares. Respecto al origen de datos, la destilación tradicional hace que el estudiante aprenda de datos generados por el maestro. Esto crea exposure bias. Durante entrenamiento el estudiante ve outputs perfectos del maestro, pero durante inferencia debe manejar sus propios errores. MOPT elimina este problema porque el estudiante aprende de su propia distribución. Sobre robustez de rewards, sistemas de RL tradicionales son susceptibles a reward hacking, donde el modelo aprende a explotar debilidades de la función de reward. En MOPT, los rewards basados en divergencia de distribuciones son naturalmente robustos a esta manipulación. El resultado es convergencia más estable y mejor rendimiento final. El segundo pilar del post-training de Mimo es Reinforcement Learning agéntico a una escala sin precedentes. Xiaomi construyó una infraestructura masiva para entrenar el modelo en tareas reales de software engineering. El sistema utiliza ISOs reales de repositorios de GitHub, convirtiendo problemas de código del mundo real en tareas de entrenamiento verificables. La escala es impresionante. Más de 100.000 tareas verificables disponibles para entrenamiento. La infraestructura subyacente opera en un clúster de Kubernetes capaz de ejecutar más de 10.000 pods concurrentes, cada uno simulando un ambiente de desarrollo independiente. La tasa de éxito en configuración de ambientes es del 70%, notable considerando la complejidad de replicar entornos de desarrollo reales. Para tareas de desarrollo web, Xiaomi implementó un verificador multimodal que evalúa código ejecutado mediante video grabado del comportamiento, no screenshots estáticos. Esto reduce alucinaciones visuales y asegura corrección funcional real.
Los resultados de MIMO V2 Flash en SWE Bench, el benchmark estándar para evaluar capacidad de resolver issues de software reales, establecen un nuevo estado del arte para modelos open source. En SWE Bench Verified, la versión curada del benchmark MIMO alcanza 73,4%. Este número supera a DeepSeq-V3 2,73, 1% y a Química 2 Thinking con 71,3%. 5. Un modelo cerrado de Anthropic que alcanza 77,2%. En SWE Bench multilingüal, que evalúa capacidad en múltiples lenguajes de programación, MIMO logra 71,7% también sota open source, superando el 70,2% de DeepSeq y el 68% de Claude. En Terminal Benchmark, benchmark de tareas de terminal, obtiene 35%. Estos números demuestran que MIMO puede resolver problemas de código del mundo real a un nivel antes reservado para los mejores modelos propietarios, un avance significativo para el ecosistema open source. AIME American Invitational Mathematics Examination es una competencia matemática de alto nivel que sirve como benchmark riguroso para evaluar razonamiento cuantitativo avanzado. En AIME 2025, MIMO V2 Flash alcanza un impresionante 94,1%. Para contextualizar, GPT-5 de OpenAI obtiene 94,6% y DeepSeq-V3 2 Thinking logra 93,1%. Esto posiciona a MIMO dentro del rango de error estadístico de los mejores modelos del mundo. En HMMT, Harvard MIT Mathematics Tournament de febrero 2025, MIMO obtiene 84,4%. En GPQA Diamond, benchmark de preguntas de ciencias avanzadas, logra 83,7%. Las métricas del modelo base también son fuertes, 92,3% en GSM 8K, el benchmark estándar de problemas de matemáticas de escuela, y 71% en MAT, un benchmark más desafiante. Estos resultados demuestran que la arquitectura MO e híbrida no sacrifica capacidad de razonamiento abstracto a cambio de eficiencia. Uno de los hallazgos más interesantes del desarrollo de MIMO es la evidencia de transferencia cross-dominio. El entrenamiento intensivo en tareas de agentes de código no solo mejora el rendimiento en código, sino que generaliza a otros dominios aparentemente no relacionados. El modelo muestra mejoras en tareas matemáticas sin entrenamiento específico adicional en matemáticas. También mejora en benchmarks de agentes generales como Tau-Squared Bench, donde alcanza 83%. La hipótesis de los investigadores es que las habilidades requeridas para resolver problemas de código, como planificación de múltiples pasos, debugging iterativo, descomposición de problemas y verificación de soluciones, son transferibles a dominios que requieren razonamiento estructurado similar. Esta observación tiene implicaciones importantes para el campo. Sugiere que el entrenamiento agéntico en código puede ser un proxy efectivo y eficiente para desarrollar capacidades de razonamiento general, potencialmente más efectivo que enfoques más directos. Examinemos el rendimiento del modelo base en benchmarks de conocimiento general antes del post-training especializado. En MMLU, el benchmark más establecido para evaluar conocimiento general, MIMO base logra 86,7%. Esto lo posiciona competitivamente contra Química 2 base con 87,8% y DeepSeq-V3 1 base con 87,4%. En MMLU Pro, una versión más difícil del 2%, superando significativamente a Química 2 con 69,2%. En BBH, Big Benchard obtiene 88,5%. Drop, un benchmark de razonamiento sobre párrafos, muestra 84,7%. ARC Challenge, preguntas de ciencias de nivel escolar pero difíciles, alcanza 95,9%. GPQA Diamond en versión base logra 55,1%. Estos números indican que el modelo base es ya altamente competente antes de especialización, demostrando que la arquitectura MO e híbrida no compromete capacidades fundamentales de comprensión y razonamiento. Dado el enfoque de MIMO en capacidades agénticas y de código, vale la pena examinar en detalle su rendimiento en benchmarks de programación. En Humaneval más, el modelo base alcanza 70,7% y en MVP más obtiene 71,4%. Estas son métricas sólidas aunque no excepcionales para el modelo base. El impacto del post-training se hace evidente en Live Code Bench versión 6, donde el modelo pasa de 38%. 6% después del entrenamiento especializado, una mejora de casi 50 puntos porcentuales. Big Code Bench muestra 71%. Cruxeval, que mide comprensión de ejecución de código, alcanza 67,5% en input y 79,1% en output. MultiPLE, evaluando múltiples lenguajes, muestra 59,5% en Humaneval y 56,7% en MVP.
La mejora dramática entre modelo base y post-training en Live Code Bench ilustra el poder de las técnicas MOPS y RL agéntico para tareas complejas de código. Las capacidades de contexto largo son críticas para aplicaciones prácticas que involucran documentos extensos o conversaciones prolongadas. MIMO V2 Flash demuestra rendimiento excepcional en estos escenarios a pesar de su arquitectura de atención híbrida. En NIA Multi, Needline Stack Multi, que mide la capacidad de encontrar información específica en contextos largos, MIMO alcanza 99. 3% a 32K tokens, 99, 9% a 64K tokens, 98, 6% a 128K tokens y 96, 7% a 256K tokens. La degradación es mínima incluso en los contextos más largos. GSM Infinite ARD evalúa razonamiento matemático con contextos crecientes. A 16K tokens, MIMO obtiene 37, 7%, a 32K. 1 en la mayoría de los rangos, demostrando que la reducción de KV cache mediante SWA no sacrifica capacidad de razonamiento en contextos extensos. El entrenamiento de MIMO requirió desarrollar infraestructura RL especializada que representa contribuciones técnicas significativas al campo. El sistema está construido sobre SGLang para inferencia y Megatron LM para entrenamiento distribuido, con varias optimizaciones críticas. R3, Route Routing Reply, aborda inconsistencias de precisión numérica en routing de MO entre inferencia y training. Request Level Prefix cache almacena KV states y expertos ruteados de turnos anteriores en entrenamiento multiturno de agentes. El Fine-Grained Data Scheduler extiende el motor de Royout para schedulear secuencias individuales en lugar de microbatches, reduciendo idle time causado por stragglers de cola larga. Toolbox y Tool Manager implementan un diseño de dos capas usando pools de actores RAI para manejar contención de recursos en ejecución de herramientas. Estas optimizaciones eliminan cold starts, aíslan lógica de tareas de políticas del sistema y maximizan utilización de GPUs. R3 merece atención especial porque aborda un problema sutil pero crítico en entrenamiento de modelos MOE. El problema surge de diferencias de precisión numérica entre inferencia y entrenamiento. Durante Royout, típicamente usando FP8 o FP16 para eficiencia, el router produce scores que determinan qué expertos se activan. Durante el Training Pass, usando FP32 para estabilidad de gradientes, pequeñas diferencias en representación numérica pueden producir scores ligeramente diferentes. Estas diferencias, aunque mínimas, pueden causar que diferentes expertos sean seleccionados para el mismo token. Esto significa que el modelo está aprendiendo de experiencias que no puede reproducir exactamente, introduciendo ruido en el entrenamiento. R3 resuelve esto almacenando explícitamente qué expertos fueron seleccionados durante Royout y forzando que el Training Pass use exactamente esos mismos expertos. El overhead adicional es negligible, pero la consistencia garantizada mejora significativamente la estabilidad y convergencia del entrenamiento. Para desarrolladores interesados en desplegar MIMO V2 Flash, Xiaomi recomienda SGLang como framework de serving con optimizaciones DAI0 disponibles desde el lanzamiento. La configuración recomendada incluye TP-SISE igual a 2 para Data Parallelism, TP-SISE igual a 8 para Tensor Parallelism y Attention Backend FAT3 para Flash Attention 3. Para Speculative Decoding que aprovecha las capacidades MTP, se recomienda el algoritmo EAGLE con 3 steps, top igual a 1 y 4 draft tokens. Los parámetros de sampling recomendados son temperature 0, 8 y top P0, 95. El context length puede configurarse hasta 262.144 tokens. El flag Enable MTP activa las capacidades de multitoken prediction. La configuración requiere infraestructura significativa, típicamente 8 GPUs H200 o equivalentes. Para desarrolladores con recursos limitados, las APIs de Xiaomi MIMO Platform ofrecen acceso sin necesidad de infraestructura propia. Un aspecto técnico crítico para desarrolladores trabajando con MIMO en modo agéntico es el manejo correcto de conversaciones multiturno con llamadas de herramientas. En Thinking Mode, cuando el modelo utiliza herramientas, cada respuesta incluye no solo los tool keys, sino también un campo Reasoning Content que contiene el razonamiento interno del modelo. Es absolutamente crítico persistir toda la historia de Reasoning Content a través de la conversación. Cada request subsecuente debe incluir los Reasoning Content de turnos anteriores en el array de mensajes. Sin esto, el modelo pierde el contexto de su propio razonamiento y la coherencia de la conversación se degrada rápidamente. Este es un gotcha común que causa problemas inesperados en implementaciones agénticas. El sistema incluye parsers específicos, Reasoning Parser configurado para formato Qwen3 y Toolkai Parser en modo MIMO.
Ignorar estos detalles de implementación puede resultar en comportamiento agéntico errático a pesar de que el modelo subyacente sea capaz. Xiaomi ha construido un ecosistema completo alrededor de MiMo para maximizar accesibilidad. Xiaomi MiMo Studio es la plataforma principal de consumo, una interfaz web estilo ChatGPT donde cualquier usuario puede interactuar con el modelo. Ofrece modos de Deep Reasoning para tareas complejas y Online Search Enhanced para respuestas que requieren información actualizada. Para desarrolladores, Xiaomi MiMo API Platform proporciona acceso programático con el pricing competitivo que mencionamos anteriormente. Los pesos completos del modelo están disponibles en Hugging Face bajo el namespace Xiaomi MiMo, permitiendo despliegue local para organizaciones con requisitos de privacidad o customización. El código fuente, documentación y reporte técnico están en GitHub. Para soporte de comunidad, Xiaomi mantiene grupos de web chat activos donde desarrolladores pueden discutir problemas y compartir experiencias. Esta diversidad de puntos de acceso asegura que MiMo sea utilizable por audiencias que van desde usuarios casuales hasta investigadores avanzados. MiMo V2 Flash no existe en aislamiento sino como parte de una familia más amplia de modelos que Xiaomi está desarrollando. MiMo Audio representa la expansión hacia modelos de lenguaje de audio con capacidades Few-Shot, permitiendo procesamiento y generación de contenido de audio. MiMo Embodied es un Foundation Model para robótica y AI Embodied, diseñado para agentes que interactúan con el mundo físico. Estos modelos son acompañados por pipelines de entrenamiento como MiMo Audio Training y frameworks de evaluación como MiMo Audio Eval. Todo está disponible open source en el GitHub de Xiaomi MiMo. La visión estratégica de Xiaomi es clara: integrar estas capacidades de IA en su ecosistema de People, Car, Home, AI Ecosystem, desde smartphones hasta vehículos eléctricos y dispositivos Smart Home. MiMo V2 Flash es el modelo de lenguaje central que potencialmente orquestará estas interacciones multimodales. La llegada de MiMo V2 Flash tiene implicaciones significativas para el paisaje competitivo de IA. Por primera vez, un modelo completamente open source rivaliza consistentemente con GPT-5 y Claude Sonnet en benchmarks rigurosos. El costo de inferencia estimado en 2,5% de modelos cerrados comparables y APIs un 97% más baratas cambian fundamentalmente la ecuación económica para adopción de IA avanzada. Esto democratiza el acceso a capacidades que antes requerían presupuestos empresariales significativos. Para el ecosistema open source más amplio, MiMo establece un nuevo estándar de lo que es posible alcanzar con pesos públicos. La presión competitiva que esto genera sobre OpenAI, Anthropic, Google y otros proveedores cerrados podría acelerar la innovación o forzar reducciones de precios. Para la comunidad de investigación, acceso a un modelo de esta calibre permite estudios y experimentos que serían imposibles con APIs cerradas. Es un momento potencialmente inflexional. Es importante mantener perspectiva balanceada sobre las limitaciones de MiMo V2 Flash. En escritura creativa, análisis independientes sugieren que el modelo es inferior a modelos densos grandes como Claude Opus. La eficiencia de la arquitectura MoE parece venir con cierto costo en tareas que requieren máxima expresividad lingüística. En tareas one-shot complejas, como generación de aplicaciones web completas en un solo prompt, resultados de pruebas independientes son mixtos comparados con benchmarks oficiales. Esto sugiere que la calibración de benchmarks puede diferir de casos de uso del mundo real. Los requisitos de infraestructura son significativos. Xiaomi recomienda 8 o más GPUs H200 para deployment óptimo, excluyendo a usuarios con hardware limitado del self-hosting. MTP con más de 1 token usando los pesos actuales no garantiza accuracy, especialmente para MTP de 3 o más tokens. El Kano LED Cutoff de diciembre 2024 significa que el modelo carece de información sobre eventos recientes. Hemos recorrido un análisis profundo de MiMo V2 Flash, desde sus fundamentos arquitecturales hasta sus implicaciones para la industria. Recapitulemos los puntos clave. MiMo V2 Flash representa un avance significativo en arquitectura MoE optimizada para eficiencia, combinando 309.000 millones de parámetros totales con solo 15.000 millones activos. Las innovaciones técnicas, incluyendo Hybrid Attention con ratio 5, 1 de SWAG-A, Multi-Token Prediction nativo MOPT para destilación eficiente y RL agéntico a escala masiva, establecen nuevos estándares para el campo. Los resultados, con SOTA NSWE Bench y rendimiento competitivo en AIME y otros benchmarks de razonamiento, demuestran que eficiencia y capacidad no son mutuamente excluyentes. El acceso open source bajo licencia MIT, con APIs económicas disponibles, democratiza estas capacidades. Xiaomi ha transitado de fabricante de smartphones a jugador serio en IA de frontera.
El futuro de los modelos de lenguaje es híbrido, eficiente y cada vez más accesible. Gracias por acompañarnos en Liscob Project. No olviden suscribirse en YouTube. Com/Liscob Project para más contenido técnico de vanguardia.